el tema que a mí me ha interesado desde hace tiempo consiste precisamente en que si no tenemos una clara definición de lo que son los derechos individuales, entonces siempre vamos a tener un conflicto entre lo que un grupo dice y lo que otro grupo dice, y entonces así difícilmente vamos a poder organizar una sociedad. Y eventualmente lo que voy a llegar es a esta cita de Mises, que dice que cada individuo se asocia con los demás para satisfacer sus propios intereses. O sea que el egoísmo, bien entendido como lo llama él, o el egoísmo noble como lo llama Aristóteles, o el egoísmo racional como lo llama Ayn Rand, es pues la ley fundamental de la sociedad. Ahora, el que origina el problema, curiosamente, es John Locke. El problema va a ser que algunas personas piensan que los derechos son una concesión ya sea de Dios o del Estado. Y derivado de eso, entonces se supone que es o una forma de ley o una forma de privilegio. El problema de confundirlo con ley, con derecho, en lugar de derechos, es bastante corriente en Latinoamérica. Creo que es más fácil hacer la distinción en inglés, porque en inglés se habla de right, y right es correcto. Y lo que el derecho en realidad indica es conducta correcta. Cuando John Locke nos habla de los derechos, dice que son naturales, pero después dice que la naturaleza está hecha por Dios y que en realidad los derechos es, en cierta forma, comportarnos de acuerdo a lo que Dios dispone, lo cual lo convierte en un permiso, realmente no en un derecho. Los padres fundadores de Estados Unidos hicieron el mismo error cuando en la Declaración de Independencia dicen que todos hemos sido creados por Dios con ciertos derechos inalienables, o sea, como que Él nos los dio. Entonces el problema es, si yo soy cristiano, digamos, entonces es posible que pueda aceptar unos ciertos derechos, pero si yo soy del grupo de ISIS, por ejemplo, entonces supondría que los derechos son otros. Las mujeres, por ejemplo, ellos consideran que son animales domésticos, pero no seres humanos. Y si fuera ateo, entonces completamente descartaría la teoría de derechos de la que están hablando. Entonces, el problema es el siguiente. Este es otro problema que se da. Tanto Locke como Jefferson y Franklin y los pensadores de esa época descubren a éticos clásicos, que precisamente eran éticas eudaimónicas, es decir, buscaban la felicidad del hombre. Estaban basadas en la phronesis o prudencia, que quiere decir usar mi razón para buscar lo que es ventajoso para mí y lo que es desventajoso para mí, y seguir lo primero y rechazar lo segundo. Y el propósito de mi vida era la eudaimonia, que la traducían como una vida feliz, pero es mejor traducción una vida floreciente, es decir, una buena vida. Y ese es un criterio que es de Aristóteles también, que se basa en el interés personal, o sea, el egoísmo noble. Sin embargo, Adam Smith, quien descubre ese principio económico, no lo considera una virtud deseable. Entonces aquí tenemos un problema. Cuando él se pregunta en su libro sobre ética, los sentimientos morales, ¿cuál es la virtud deseable? Él dice, el hombre sabio y virtuoso está en todo momento dispuesto a que sus propios intereses privados deben ser sacrificados por el interés público de su propia orden particular o sociedad. Entonces tenemos aquí un conflicto. Tenemos una ética de abnegación que niega los principios del interés privado y una ética eudaimónica que se basa precisamente en el interés propio. Entonces, quien viene a complicar las cosas es Kant, porque aún el cristianismo, digamos, de Smith y de Locke, le prometía a uno un premio, es decir, si uno se porta bien en la tierra, se va al cielo. Entonces todavía hay un interés personal, pero Kant, por el contrario, Kant niega que el acto moral se puede dar si uno busca su interés personal.
Kant dice, la renuncia a todos los intereses es la marca específica del imperativo categórico, distinguiéndolo de la hipotética. Es decir, el acto moral necesariamente tiene que ser sin buscar el interés propio. De lo contrario, ya no es un acto moral. Y entonces ahí nos ponen otro problema, porque curiosamente es Kant quien realmente describe lo que es el derecho y con una claridad muy buena. Es decir, el derecho, dice Kant, es un principio moral, es decir, un principio de recta conducta, al que se someten todos los asociados. Y entonces de esa manera se puede hacer una sociedad libre. Pero el problema de esto es, si es un principio moral, no podemos desvincularlo de qué es lo moral para Kant. ¿Qué está diciendo realmente Kant cuando dice que es un principio moral? Lo que no está diciendo es que tenemos derecho a nuestra vida, a nuestra propiedad, y que tenemos derecho a rebelarnos contra el gobierno si éste, en caso, viola nuestros derechos. Lo que está diciendo Kant es que tenemos que obedecer nuestro imperativo categórico, es decir, tenemos que funcionar con una ética en base al deber. Y en la paz perpetua, que cito aquí, habla claramente de cómo ni siquiera podemos rebelarnos contra el Estado cuando el Estado viola nuestros derechos. Que aunque dice Kant que sería aceptable, pero no es moralmente correcto porque tenemos que obedecer el principio. Entonces, realmente Kant viene a ser un enemigo de la idea del derecho de la que plantea Locke y que plantea los padres fundadores de Estados Unidos. Ahora, si se da este conflicto, digamos, está el conflicto entre una ética eudamónica y una ética de la abnegación. Hay ese problema de si hay derechos o no hay derechos. Jeremy Bentham viene y dice, no hay derechos naturales. Lo que son los derechos es un principio ético, es decir, es un principio de utilidad. Son normas de conducta que establecemos porque hacen funcionar mejor a la sociedad. Entonces descarta la idea del derecho natural, o sea, el derecho que es concedido por Dios, y descarta la ética kantiana. Y luego John Stuart Mill, que es su seguidor, defiende también los derechos de la libertad individual y la propiedad privada, basada también en el principio de utilidad, o sea, porque son útiles y favorables para el bienestar del hombre. Y lo que él considera es que lo que hacen es restringir el poder del Estado. Entonces, ante este conflicto va a aparecer Augusto Comte, y él, basado en Kant, y interpretándolo a mi parecer correctamente, dice, en realidad no hay derechos. Lo que Kant llama derechos debiera mejor llamarse deberes, ¿verdad? Y entonces hay que quitar del lenguaje de la política y del lenguaje de la economía y del lenguaje de la ética el concepto de derechos. De hecho, dice Comte, el concepto de derecho es un concepto inmoral, completamente. Entonces hay que deshacernos de él, que lo único que tiene el hombre son deberes. Y él crea toda una ética en base al deber, al que le llamó altruismo, precisamente para contraponerla a la ética del individualismo, que es la que defiende que el hombre tiene derechos individuales. Y la altruismo, que es otroísmo, lo que quiere decir es que no tiene derechos, sino que su vida está nada más para el servicio y ser sacrificado para la sociedad. Muy distinto de lo que nosotros ahora interpretamos por altruismo. Eso es calificación. Tiempo, minutos que quedan. Entonces, el problema de Comte es que dice todo derecho humano es tan absurdo como inmoral. Bueno, me voy a pasar rápido lo del sacrificio, pero tal vez las imágenes les da una idea, ¿verdad? Cuando uno consigue algo que valora menos para conseguir algo que valora más, pues es un costo de oportunidad. El sacrificio es cuando uno
lo que hace es lo contrario, ¿verdad? Consigue algo que valora menos. Herbert Spencer es el culpable de que hayamos entendido que el altruismo es más o menos lo mismo que benevolencia, porque él trató precisamente de llegar a un compromiso y nos dio un paquete, digamos, o un concepto empaquetado, en donde mete en el paquete de altruismo el mismo paquete de benevolencia, igual que el paquete de meter egoísmo con malevolencia. Y entonces, por ejemplo, por eso cuando hablamos de Steve Jobs y decimos que es un egoísta, pensamos que es igual de malo que Bernie Madoff, pero no es cierto. Steve Jobs realmente piensa en su futuro y su vida a largo plazo. Bernie Madoff lo que hace es destruir su vida y la de otros. En realidad, el egoísmo de Bernie Madoff más bien es estupidez. Entonces, ¿cuál sistema moral es el que realmente es el fundamento para el derecho? ¿Es el egoísmo noble o es el altruismo? Pues tanto Mises como Ayn Rand establecen que el principio moral o ético básico para la sociedad es el del egoísmo noble, y que la acción moral consiste precisamente en ese actuar prudente de buscar uno lo que le es de provecho y rechazar lo que le es adverso. Y ese es un buen concepto, es un concepto que realmente coincide con el sistema de libre mercado, donde cada persona actúa buscando lo que le es de más provecho y rechaza lo que le es adverso. Como dice jefa. ¿Ya? Muchas gracias.